Muy buenas noches, amigos televidentes. Soy Leslie Yatas, conductora del programa Entérate con Leslie, y estamos en un enlace vía Zoom con el doctor Domingo García Belaúnde, con quien vamos a conversar muy rápidamente sobre la interpretación constitucional respecto a una figura que aparentemente tiene ciertos vacíos, y es con relación a la aceptación de la renuncia de la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Este jueves el Parlamento virtual aprobó casi por unanimidad su renuncia, la aceptó, pero aquí el problema se suscita ahora: ¿quién reemplaza al presidente si éste tuviese que salir de viaje por razones de función? Aunque lo dudo mucho por el tema de la pandemia, pero vamos a ponernos en ese supuesto. Estamos también con el COVID-19 y probablemente, Dios no lo quiera, pero si por ahí el presidente es contaminado o es contagiado del COVID-19 y esto impide que tenga que ejercer funciones temporalmente, ¿quién lo va a reemplazar? ¿El presidente del Consejo de Ministros, como dijo la titular del TC? ¿El presidente del Congreso? ¿O qué tiene que hacer el Congreso para interpretar esta figura? Doctor García Belaúnde, muchísimas gracias por el enlace y queremos realmente conocer su opinión. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. Yo lo que pienso es que lo que hay que tener presente es que el que está al frente del Estado, o sea, el que representa al país, al Estado, a la nación, siempre es una figura de elección popular. Eso es clarísimo, ¿no? Okay. No es uno que lo sacamos del bolsillo, del cajón. Entonces, hay que analizar el artículo 115 de la Constitución que enumera los niveles, o los rangos, o las preferencias. Presidente de la República, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente del Congreso. No hay más. El resto es invención. Ahora, ¿cuál es el problema en mi opinión? Yo creo que el Congreso ha hecho muy mal en aceptar la renuncia de la señora Arauz. ¿Por qué? Porque está arrinconando al presidente, o lo están queriendo fastidiar, no lo sé, creando una figura incómoda. Porque ya no hablemos de viaje. Puede haber un suceso terrible que no lo deseamos, o puede tener una enfermedad muy larga, así de simple. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El orden es ese que he dicho: se va el presidente, sube el vicepresidente, que es lo que hemos visto. Se renunció Kuczynski y subió Vizcarra al poder, juró el cargo. O sea, dejó de ser vicepresidente para ser presidente, para reemplazarlo por el periodo que falta. Ahora, ¿qué sucede? La vicepresidenta ya no existe porque ha renunciado. De acuerdo a la Constitución, en estos casos, si el presidente tiene incapacidad temporal, lo reemplaza el presidente del Congreso. No el presidente del Consejo de Ministros, a quien no eligió nadie. Nadie eligió al presidente del Consejo de Ministros, no representa nada, es un segundón en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el presidente, o quien hace sus veces, y los ministros son su apoyo logístico. Claro. No son elegidos por voluntad popular. Entonces, en caso de ausencia temporal en esta situación, lo reemplaza el presidente del Congreso. Sin embargo, el artículo 115, que está en la parte final, dice: si la incapacidad, o sea, el no poder ser ejerciente del poder supremo, dice, si la incapacidad es permanente, entonces el presidente del Congreso llama elecciones. ¿Para qué? Para terminar el periodo iniciado. Sí, teóricamente, si le da a Vizcarra algo hoy día que no se lo deseamos, lo reemplazaría el presidente del Congreso. Si es temporal, lo reemplaza pues por los días que sea, pero si es definitivo, tiene que llamar elecciones para cubrir un año, lo cual sería un absurdo. Pero, sería una nueva elección para ejecutivo, o sea, una nueva elección para tener el periodo, que sería para presidente y para vicepresidentes. Esa sería la figura. Tal como lo hizo Valentín Paniagua. El caso de Paniagua es similar, pero no es igual. Porque el problema es que Paniagua debió convocar elecciones de inmediato, pero lo que hizo el Congreso es que modificó la Constitución para alargar ese periodo provisional hasta julio, con lo cual Paniagua, en vez de estar 2 o 3 meses, tuvo 9. Y además se le juró como presidente, y acabó un periodo él y el Congreso, y hubo otro. Entonces ahí hubo un arreglo, una modificación de la Constitución.
por una situación especialísima que pasó en el cual hay una tercera elección de Fujimori media sospechosa, se va y renuncia por fax desde el Japón y deja céfalo todo. Los dos vicepresidentes renunciaron de inmediato. Eso fue una situación inédita. Y ¿usted cree que realmente tenemos que tener una modificación constitucional respecto a estas figuras que se presentan en nuestro país para que, digamos, concretamente o expresamente sepamos qué hacer en esta situación, o simplemente basta el artículo 115 interpretarlo adecuadamente como corresponde? Porque me llama poderosamente la atención, doctor García Belaúnde, que siendo la titular del Tribunal Constitucional, que si bien es cierto, puede haberlo dicho puede haber emitido una opinión individual a la cual tiene derecho, porque estamos en una democracia y podemos opinar, ¿no? Y podemos ser respetuosos de ella, aunque no lo compartamos. Digamos, que haya dicho, ¿no?, que el presidente del Consejo de Ministros, citando al artículo 123 de la Constitución y decir que es el portavoz del gobierno, sería el indicado en reemplazar al presidente de la República cuando este puede salir del país en ejercicio de funciones o cuando esté de alguna manera incapacitado temporalmente para ejercer la función. O sea, esto llama la atención porque se supone que el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación de la Constitución. Por eso le hago la pregunta, ¿no? Porque si ya la titular, así sea una opinión personal, individual, pero igual impacta, ¿no? Igual genera opinión, ¿no? Más si es titular del órgano constitucional, entonces eso realmente pone o abre una discusión jurídica que podría verse, que no, de repente no puede ser necesaria, ¿no? Bueno, yo no comparto esa opinión, evidentemente, ¿no? Me parece que está fuera de lugar. Es una opinión personal, por supuesto. Entiendo que no la ha consultado con los demás colegas del colegiado, lo cual es importante, pero lo que dice la Constitución es que el primer ministro o el presidente del Consejo de Ministros es el vocero del gobierno. Léase, pues, el maestro de ceremonias de la oficina, así de simple, nada más que eso. ¿No? No hay que exagerarlo. El señor Ceballos se empina, pero no es más alto, lamentablemente, ¿no? Y quiere, por ejemplo, ahora hacer que los congresistas presenten ante él una declaración de intereses. El hombre está mal de la cabeza. Él es un segundón dentro del Poder Ejecutivo. El titular es el señor Vizcarra. Así Él no es. puede pedir a un órgano aparte de eso. Yo creo que lo que le he dicho es lo correcto y lo que debe ser aplicado, digamos, eficazmente si no queremos torcer la Constitución. Ahora esperemos que todo se enmiende, ¿no? Sí, y también hay algunos constitucionalistas que han salido a dar su opinión diciendo de que el presidente del Congreso no está facultado para reemplazar al presidente de la República, en el caso de que, por ejemplo, tenga que salir de viaje, ¿no? Realmente no queremos abrir brechas en nuestro país que amplíen o polaricen una discusión jurídica cuando realmente tenemos a la mano herramientas para poderlas interpretar. A mí me queda claro el panorama, y más si lo escucho a usted, que es uno de los juristas, o a mí, mi concepto personal, el jurista y la referencia inmediata del derecho constitucional en América Latina, incluso. Entonces, yo sin desmerecer, obviamente, a nuestros profesionales en el derecho constitucional, pero yo considero y comparto totalmente con usted. Tenemos el artículo 115, tenemos precedentes muy similares. Entonces, no ir a abrir brechas como lo hemos hecho con la disolución del Congreso, por ejemplo, ¿no? De que polarizó al derecho, polarizaron a los constitucionalistas, quebraron opiniones y finalmente el órgano constitucional dio su veredicto, les gustó a unos, a otros les favoreció y quedó ahí el tema. Pero realmente estamos viviendo un momento difícil, doctor García Belaúnde, de la pandemia, y nadie está libre de esto, ¿no? O sea, el presidente para mí es la persona más expuesta en estos momentos junto con su ministro. Ya tenemos un ministro contagiado, ¿no? Ya tenemos un ministro contagiado. Y me pongo a pensar, ¿no? De que de repente esto pueda traer cola, Dios no lo quiera, pero esto pueda traer cola y que otros ministros vayan contagiándose. El mismo presidente está expuesto cuando sale a hacer los viajes a las regiones y supongamos en el escenario de que pueda ser captado por una enfermedad, ¿quién lo reemplazaría? Ese es el tema, ya quedó claro.
Si no hay un primer vicepresidente ni un segundo vicepresidente, ya están fuera, ¿no? Entonces tenemos uno que ya está ocupando funciones, queda el presidente del Congreso de la República. Eso tiene que quedar claro, doctor García Belaúnde, porque si no vamos a polarizar una discusión constitucional, ¿no? Y con toda la pandemia encima. Es una discusión pseudo constitucional, y por una sencilla razón. El que dirige el país, el que encarna el país, es el presidente o quien hace sus veces, siempre y cuando tenga un origen popular. Al señor primer ministro no lo eligió nadie. No, nadie. Nadie, o sea, no tiene elegido por el presidente. Así es. O sea, siempre ha habido situaciones, el año 31, por ejemplo, el año 33, en los cuales los presidentes del Congreso han asumido cargos de responsabilidad, porque tienen un respaldo popular. El presidente del Congreso ha sido elegido por el pueblo, y detrás de él hay un colegiado elegido por el pueblo, mientras que el Consejo de Ministros lo elige un presidente entre sus amigos. Esa es la verdad. ¿Qué representación tienen? Ninguna. Entonces hay que ser bien consciente de que no se puede estar haciéndole el juego, ¿no es cierto?, al gobierno en este tipo de cosas, ¿no? Porque ¿qué pasa? El gobierno ya, como de costumbre, empezó enfrentándose al Congreso. De hecho, ese paso no ha sido hostil, ni mucho menos, ¿no? Muy agradecido, doctor Domingo García Belaúnde, por esta interpretación, por esta aclaración, muy claro, muy, muy directo, y yo creo que la discusión tiene que quedar ahí. La interpretación es la que manda en el artículo 115, y no darle más vueltas a lo que realmente ya está establecido. De repente hacia futuro podría proponerse otras alternativas de interpretación, pero en estos momentos, ¿no? En estos momentos donde tenemos una dura lucha contra el COVID-19, y si por alguna razón se presenta un escenario en que el presidente de la República pueda estar contagiado, contaminado o cualquier otra enfermedad, Dios no lo permita, pero ya si un ministro está contagiado, ya tenemos que estar alerta, ¿no?, a posibles escenarios. No lo estamos deseando, pero son escenarios que se tienen que trabajar, y se tiene también que tener la voz de alerta desde el Congreso, a decir, bueno, si al presidente le pasa algo en estos momentos sobre el COVID-19, entonces interinamente lo asume el presidente del Congreso. Muchísimas gracias, doctor Domingo García, por este enlace con el programa. Bien, amigos televidentes, nosotros hacemos una pausa y regresamos con lo último del programa. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches.